Señor presidente, ponemos en antecedente que los mapuches en Chile hemos tomado la firme decisión de otorgar de forma orgánica el derecho a la libre determinación mediante la convocatoria de una asamblea constituyente mapuche a realizarse en el mes de octubre del 2015. La asamblea constituyente mapuche tiene por objeto elaborar y adoptar un estatuto que establezca un sistema de gobierno y, consecuentemente, constituir un autogobierno mapuche. Todas estas actuaciones se efectuarán al amparo del derecho internacional basado en el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, considerando además que el Estado de Chile mantiene invariable la doctrina de la negación por el pueblo mapuche de sus derechos. Señor presidente, el ejercicio del derecho a la libre determinación radica esencialmente en la voluntad colectiva de los pueblos indígenas. La voluntad constituye un asunto esencial que debe resolver cada pueblo indígena. Entiendo también perfectamente que el asunto de la voluntad es una cuestión que afecta a los pueblos indígenas como consecuencia directa del colonialismo y la domesticación que han sido objeto en su relación con los estados y los sistemas coloniales, y este se ha convertido en una traba al momento de tomar acciones y actuar. Además de la voluntad, para ejercer el derecho a la libre determinación, también se debe disponer de una dotación o un contingente indígena con mentalidad y capacidad de gobernante para llevar a cabo el derecho a la libre determinación. Tanto la voluntad, la capacidad y la mentalidad de gobernante son cuestiones propias de cada pueblo indígena y no depende de un gobierno de turno, sino de los titulares del derecho a la libre determinación. Señor presidente, quisiera recordar que la Declaración reconoce y otorga derechos exclusivos a los pueblos indígenas. Tal derecho no está sujeto a la acción de un Estado determinado. Al contrario, depende en toda su forma en la capacidad colectiva para ejercer plenamente como sujeto de derecho. En este sentido, sería extremadamente importante que en las futuras sesiones del mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas se haga una distinción sobre los derechos exclusivos de los pueblos indígenas y se identifique en dónde radican las principales limitantes para ejercer los derechos estipulados en la Declaración. Señor presidente, recomiendo al mecanismo de expertos que en su informe al Consejo de Derechos Humanos informe que los mapuches de Chile se autoconvocarán bajo el principio y el derecho a la libre determinación para llevar a cabo una asamblea constituyente mapuche, para elaborar y adoptar un estatuto de gobierno y seguidamente conformar un autogobierno. Asimismo, recomendamos que el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas acompañe la celebración de dicha asamblea constituyente mapuche como forma concreta de materializar las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, presidente.